Y seguimos aquí con las disposiciones generales, precisamente. Requisitos de expedición, dice. Pues básicamente el lugar de expedición, el pago, todo esto como es lo que hemos venido platicando tal cual, ¿sí? Anteriormente, los requisitos de expedición, digo, voy a avanzar un poquito porque los del tiempo nos apremia, me voy a detener en los puntos más relevantes. Dice, en los requisitos de expedición tenemos el 3, el uso, ¿sí? El uso del CFDI. Aquí voy a mostrarles los usos que hay precisamente en nuestro catálogo. Aquí está. Estos son los usos que tenemos nosotros precisamente dentro de podemos asignar a nuestro comprobante, del cual es por el tipo de régimen al que le corresponde. Por ejemplo, un uso como, aquí nos dice, un poquito más pequeño para ver los títulos, cuáles les aplica a personas físicas y cuáles a personas morales y cuáles a los dos. En este caso, por ejemplo, honorarios médicos dentales, ese uso solo lo puedo solicitar a personas físicas, a personas morales no. Es muy importante, y el régimen del receptor para yo poderlo utilizar debe de ser uno de estos regímenes que están acá, que ya conocemos. Si no tengo alguno de estos regímenes, yo no puedo solicitar este uso a mi proveedor. ¿Aquí quieres aportar, Frank, este punto? Frank, no te escuchas, creo que silenciaste. Ahí está. Más que nada aquí el tema es, en cuestión de los usos, al final de cuentas, también identificar qué usos son los correctos, tú ya lo estabas, Humberto, cuáles son los usos que podemos nosotros, de acuerdo a nuestro régimen, solicitar en nuestro CFDI, nuestra factura. Sí, esta guía pues sí nos ayuda bastante, igual creo que es importante que por ahí la tengamos todos, para que no tengamos un inconveniente respecto pues a este tipo de temas, y apuntar nada más también lo que comentábamos al principio de la charla, que de acuerdo al uso que nosotros le pongamos a nuestro comprobante fiscal, pues el SAT con esa información después puede utilizarla para los fines que ellos convengan, ¿no? En el caso de tener su inventario ya cotejado, de tener los gastos ya cotejados, o de conocer también las inversiones que hicimos. Sobre todo esto, aquí te dice inversiones, ¿no? Mobiliario, equipo de oficina por inversiones, equipo de cómputo y accesorios. Si tú le pones a todo gasto y te empiezas a tener activos fijos, pues ahí sí estás cayendo en una situación que el SAT va a decir, oye, pues, ¿en qué momento compraste ese activo fijo? Y todo para ti fue gasto. O quienes comercializamos, también si lo voy a vender es muy importante que sea adquisición de mercancías, porque es otra de las cosas que nos dicen, oye, yo lo compré como me lo puso gasto, pero yo soy un comercializador que compro y vendo, ¿sí? Nosotros que vendemos equipo de cómputo, ¿no? Al proveedor, va como gasto o va como adquisición de mercancía, o más bien, o va como equipo de cómputo y accesorios, o como adquisición de mercancía. ¿Dónde va a ir? Sí, es muy importante también que identifiquen los usos en sus comprobantes fiscales que les hacen los proveedores, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Ok, regresamos aquí a la presentación. Dice, aquí volvemos a lo mismo, el método de pago nos habla precisamente en la regla 27132, aquí estamos viendo las reglas, la forma de pago, ¿sí? Debiendo incorporar el mismo complemento para recepción de pago, ¿sí? El método y forma de pago. El monto de pago se aplicará proporcionalmente a los conceptos integrados en el comprobante emitido del total de la operación. Los contribuyentes que al momento expidan CFDI y no reciban el pago de la contraprestación deben utilizar un mecanismo contenido en la presente regla para reflejar el pago que se liquide la operación, ¿no? Volvemos a lo mismo, esta regla precisamente por los pagos realizados, ¿no? Tenemos que tener que sea una sola exhibición o si no el reto, ¿sí? Para que tengamos muy en cuenta. Y aquí nos dice, dicho CFDI deberá emitirse más tardar el quinto día, aquí nos hablaba Fran hace rato, del mes inmediato siguiente a los pagos recibidos. Puedes hacer uno solo o puedes hacer uno por cada pago que recibiste.
Si por ejemplo yo lo recibí el día 5, 10, 15 del mes y yo el día 4 estoy haciendo del mes siguiente mi red, puedo hacer un solo por todos esos. El método de pago es precisamente donde fue el mayor monto que se le puedo poner, perdón, a la forma de pago, el mayor monto, y sin ningún problema, no pasa nada, o puedo hacer uno por cada pago recibido. Cancelación, ese es otro tema al que quería llegar, porque nos falta precisamente el tema de cancelación y el tema de anticipos. Este es un tema que no se está aplicando como es, pero debemos aprender a aplicarlo, ¿sí? Aquí dice, salvo que en las disposiciones fiscales prevean plazo menor, los CFDI solo podrán cancelarse en el ejercicio en el que se expida, ¿cierto o no, Frank? Así es importantísimo que de pronto también nos preguntan eso, oye, fíjate que pasó esto y vamos a tener que cancelar la factura del 2023 o del 2024, no hombre, ni se metan en ese problema, ni se metan en ese problema porque son multas, ¿sí? Incluso pues, las multas van en algunos casos en el porcentaje del monto de la factura. Mucho ojo con ese tema, además de que bueno, no está permitido, ¿sí? Y solamente podrán cancelarse las facturas que están dentro del mismo ejercicio, con su respectivo riesgo también, Humberto, porque ¿qué pasa si yo cancelo hoy una factura de enero o de febrero? ¿Sí? Ya en teoría yo ya presenté mis declaraciones de pagos provisionales con esos montos, entonces me tendría que regresar a volver a hacer mis declaraciones mensuales si hago ese tipo de cambio. ¿Se puede? Sí se puede, pero tengo que también ajustar mis declaraciones en ese sentido. Sí, claro. Y decir, muy importante, el motivo de dicha cancelación, porque ya parece que ahora hay motivos, que el SAT quiere saber por qué tuviste que hacer ese movimiento, ¿no? Entonces, bueno, seguimos en la parte de cancelación, dice la 34.271.34, aceptación del receptor para la cancelación. Dice, cuando el emisor de un CFDI requiera cancelarlo, pueda solicitarlo a través del portal del SAT o el buzón tributario que nosotros conocemos, ¿no? El receptor de recibir un mensaje a través del buzón tributario, ¿sí? Indicando que tiene una solicitud de cancelación, por lo que deberá manifestar a través del portal a más tardar dentro de los 3 días, este es un punto muy importante, 3 días siguientes, si sí acepta o no, o niega la cancelación, ¿sí? El SAT considerará que el receptor acepta, ¿sí?, la cancelación si transcurrido el plazo de los 3 días no se manifiesta alguna acción. Entonces, si yo mando una cancelación o te mandan una cancelación y no te avisan y no tienes la cultura o la política de revisar el buzón tributario en lugar del Facebook, en lugar del TikTok, entonces no te vas a enterar. Y si pasan los 3 días siguientes a la siguiente, se cancela automáticamente. Sí, y ojo ahí, Humberto, también, porque también como política, insisto yo, el tema de las políticas, con ese tema, siempre tengan por lo menos un correo de la empresa con un celular y también el de su contador ahí, ¿sí? O sea, por lo menos 2 correos y 2 contactos de celular, para que si le escapa a uno no se le escape al otro, aunque la obligación siempre es de la empresa, La obligación siempre va a ser la del contribuyente de tener habilitado su buzón tributario para conocer este tipo de situaciones, ¿no? Insistimos con el título de la charla, SAT no perdona errores. Y esto también es un error muy común, porque damos por hecho de que ya estamos dados de alta en el buzón tributario, de repente cambiamos nuestros datos y ya no los actualizamos. Entonces, mucho ojo con esto. Es correcto. Sí, bueno, Juliana igual nos aporta, dice que es muy importante el tema anterior, que para las deducciones de personas físicas en la declaración, si le pones gasto y no el que corresponde, no podrás aplicarla para deducciones personales, ¿no?, en la declaración anual. Por eso es muy importante que asesoren uno como persona física, si espera abril, para que me llegue un dinerito. Que digo, siempre me llega, ¿no? Pero pues resulta que estoy pidiendo mal los comprobantes, pues ya mejor quítate las esperanzas, ¿no? Ok. Sí, ya lo comentamos al inicio de la charla, ¿no? Para las declaraciones, así es.
Cuando se cancela un CFDI que tiene relacionados otros CFDIs, esto es muy importante, estos deberán cancelarse previamente. ¿Sí? Los otros CFDIs primero se cancelan y después el CFDI. Si tienes, por ejemplo, nota de crédito o si tienes algún REP, primero cancelas el REP o la nota de crédito y después el CFDI. En el supuesto de que se cancele un CFDI aplicando la facilidad señalada en esta regla, ¿no? Aquí están los motivos de cancelación, ¿sí? Y los supuestos en que aplica cada uno. Por ejemplo, el 01 es comprobante emitido con errores con relación. Aplica, lo voy a leer textualmente porque así para poderlo detallar, ¿no? Aplica cuando la factura generada contiene un error en la clave producto, en el valor unitario, en los descuentos o en cualquier otro dato, por lo que se debe expedir, reexpedir, perdón. En este caso, primero se sustituye la factura y cuando se solicita la cancelación se incorpora el folio que sustituye la factura. Nosotros en nuestro sistema decimos, oye, ¿cómo va a tener dos facturas vigentes? Sí, vas a tener en un momento dos facturas activas. Por eso en nuestro sistema manejamos la cancelación administrativa. ¿Para qué? Para que te libere el producto del inventario, ¿sí? Sobre todo los que vendemos inventario, y puedas tú volverlo a refacturar señalando antes de cancelar el otro dato o el folio de la factura que sustituye, ¿sí? Entonces, esto es muy importante que ustedes cuando tengan este tipo de error y necesitan reexpedir, esto es como cuando antes le ponían esta factura sustituye a la factura, así de simple. Y comprobante emitido con errores sin relación aplica cuando la factura generada contiene un error en la clave producto, valor unitario o cualquier otro dato y no se requiere relacionar con otra factura generada. Aquí sí está medio, dices tú, pues ¿cuál aplico, no? La recomendación es que apliquemos la 01 para decirle al SAT que estamos sustituyendo un documento, sobre todo cuando es de otro mes, ¿cierto o no, Fran? Sí, también esta parte siempre será también muy importante y sobre todo, mira, por ejemplo, esta con la pregunta que nos hace Marisela Ponce, en el sentido de los años anteriores, la recomendación es no cancelar, ¿sí? No cancelar, o sea, ya del año anterior no tienes que hacerlo, está, digamos, o sea, no está permitido, digamos, en base a las reglas. Y ahí lo que pudieras, habría que ver cuál es el motivo, ¿no? Si son cuentas incobrables, podríamos irnos sobre el supuesto fiscal de cuentas incobrables, ¿sí? O ya en el caso, si no te quieres meter en un problema de cuenta incobrable, por lo que conlleva este tema, sería pues emitir una nota de crédito por esta factura, para ya, digamos, eliminarla de tus cuentas por cobrar y de tu contabilidad. Muchos aquí, Fran, gracias Fran también por de una vez responder la pregunta, dice que el 01 no funciona muchas veces o mal de error al momento de cancelarla. ¿Te ha pasado a ti que te han comentado actualmente eso? Cuando quieres... No tanto en este supuesto, habría que ver, digo, habría que ver cuál es el que corresponde, pero no sé si aquí esté viendo problemas en cuanto a pues al tipo o el motivo de la cancelación, ¿no? Hubo problemas en su momento, pero técnicamente, sistemáticamente hablando, no hay que yo tenga ahorita. No debería. Porque el SAT no movió nada de esto. Al principio sí dijo, ponla con 02 para que te deje avanzar, pero eso estamos hablando de hace... Sí, no. Desde que cuando salió esto de las cancelaciones, creo que fue en 2022 o 23, perdón. Ok, entonces, muy importante, cancelenla con el 01, que es cuando vamos a sustituir una factura. Cuando ya no requiere la sustitución porque no hay error en nada de esto o es para otro contribuyente, pues obviamente la 02. Y cuando no se lleva a cabo la operación, pues la 03, ¿no? Y para público en general, las cancelaciones se hacen con 04. Los contribuyentes, dice, podrán cancelar sin aceptación del receptor cuando
los montos sea hasta 1,000 pesos, no ocupas que te lo acepte. Los de nómina, obviamente no ocupa que te acepte. Los egresos, ¿sí? Notas de crédito, cartas porte o las de traslado, ingresos despedidos de contribuyentes del RIF, ¿sí? Que amparen retenciones o información de pagos, los REP, expedidos a operaciones al público en general, emitidos al extranjero, cuando la transacción se realice dentro del día hábil siguiente, ¿sí? A su expedición, no pasa nada. Por concepto de ingresos pedidos a contribuyentes ejidatarios, agapes, emitidos por integrantes del sistema financiero y por la federación o concepto de derechos, ¿sí? Ahí no ocupamos aceptación del receptor, automáticamente en el momento se cancela. Dice, nos pregunta Juliana, dice el 02, a menos que el error sea en el RFC, ya se trata de otro contribuyente que no requiere. Exacto, cuando es 02, que es sin relación, es cuando resulta que llegó, oye, es que cámbiame la factura a esta otra razón social, ¿no? Es lo que platicamos. Reflexiones sobre la cancelación de los CFDI, pues terminar con los mitos, que realmente ya no andes, oye, que hay que cancelar porque no cobramos hace 2 años esa cuenta, ¿no? O sea, eso es algo que te dicen cancélala, o cancela el mes siguiente, digo, de este mes de enero, no pasa nada, tú cancélala, ¿sí? Ese tipo debemos de cuidar todas esas partes. ¿Por qué? Porque hay incumplimiento, ¿no? Hay multas, Frank, que el SAT pone hasta del 5%, ¿no? Sí, es lo que comentamos hace un momento, la importancia de no cancelar, porque la multa en ese sentido pues, puede ser cuantiosa de acuerdo al monto de la factura. Exactamente. Y pues tú reiteraste mucho esto, las políticas en los contratos, ¿no? Que es precisamente la base. Y cuidar el proceso de cancelación. ¿Sí? Aquí también nos habla del método de pago que ya revisamos, que es la 27139, como llamamos el orden, pero como anteriormente lo vimos dentro de la factura, pues ya esta parte creo que quedó clara, ¿no? De cuándo debo poner PUE y cuándo PPE, ¿sí? Método de pago, etcétera, etcétera. Y aquí viene el resumen de los nodos, que por ejemplo dice, el nodo del comprobante debes de cuidar todos estos campos que vienen aquí, ¿sí? Método de pago, lugar de expedición, total. En el nodo de los FDI relacionados, pues el tipo de relación que tengas. En el nodo del emisor, pues obviamente estos datos, el RFC, nombre, régimen fiscal, nodo del receptor, RFC, nombre, domicilio fiscal, régimen fiscal y el uso del CFDI. Sí, en el concepto pues ya vimos que es la cantidad, la clave. Aquí por ejemplo lo importante es el uso que deben de cuidar, que no estamos cuidando ahorita, ¿sí? El uso del CFDI. Aquí en el nodo de conceptos es las descripciones, la clave del SAT, esta es la principal que debemos de cuidar, que no estamos cuidando ahorita. Y por los impuestos, pues obviamente pues ahí sí debemos de desglosar conforme a lo que aplica, ¿no? Depende de la transacción. De físicas o morales, pero es donde debemos de empezar a poner más atención. En la guía de llenado dice algunos campos especiales, pues ya vimos que es la forma de pago, que es fundamental, por esto llegan las cartas de invitación. Aquí en los de nómina, que hacen los FDI de nómina, muchas veces les está llegando cartas de invitación por diferencia en lo que presentas en la provisional con lo que tiene el SAT. Y esto es porque la forma de pago, más bien la fecha de pago que estás poniendo ahí, digamos como ahora, ¿no? Resulta que la timbro el lunes, la quincena, pero el viernes todavía era agosto. Y el lunes, fecha de pago, le pongo 1 de septiembre, aunque la pagué en agosto. El contador, como la ve en agosto, la manda en agosto, la acumula en agosto, ¿sí? El egreso, pero realmente el SAT lo tiene en septiembre, entonces cuando llegue septiembre le va a faltar, ¿sí? Entonces aquí hay que cuidar mucho en los recibos de nómina que la fecha de pago sea en el mes en que realmente se pagó y así se acumule en la contabilidad, ¿sale? Método de pago, obviamente que si es PUE, PPD, el tipo de relación, y aquí tenemos los tipos de relaciones que son
notas de crédito, ¿sí? Con documentos relacionados, notas de débito, devoluciones, sustitución de CFDI previo, que es uno los hablaba cuando cancelamos, ¿sí? El tipo de relación que debe de llevar es que me pide el folio fiscal de la otra factura que voy a sustituir, ¿sí? El tipo de relación de traslados, de factura general. Este tipo de relación sí es importante que ustedes lo consideren o lo lleven, porque aquí en tipo de relación son nodos del CFDI para que se aplique correctamente, como en el caso de las notas de crédito, ¿no? Emisión de un CFDI de egresos relacionado a varios comprobantes. Sí, puedo emitir ya un CFDI de egresos a varios comprobantes, o sea, una nota de crédito relacionada a varios comprobantes, relacionada también a un solo comprobante, y emisión de un CFDI de egresos relacionado a un CFDI de tipo ingreso, o dice a futuro, ¿no? O sea, aquí pues ya timbrado no se puede modificar el comprobante. Los REP, recuerden que deben de hacerse a más tardar el 5º día del mes natural, ¿sí? Correspondiente. Y me quise ir de este tema por los tiempos, que ya tenemos tiempos ahí, gracias a todos, la verdad siguen conectados 80 personas, Frank, aquí en el tema, entonces es de mucho interés. Recuerden que es muy importante las políticas y que aprendamos, ¿no? Y revisemos, porque estamos como en 2022, nos decía Frank, por el tema de Q y el PPD. En 2025 estamos con el uso y el tipo de operación que facturo, ¿no? De productos que facturo. Vamos viendo el tema de anticipos. Fran dice, este supuesto aplica cuando no se conoce o no se ha determinado el bien o servicio que se va a adquirir o el precio del mismo. Es muy importante tener en cuenta esto. Dice, no se conoce o no se ha determinado ni el bien o servicio que se va a adquirir ni el precio del mismo, ¿no? Básicamente, si yo no conozco el bien o el precio, yo lo tengo que hacer una de anticipo, ¿sí? Y que ya es menos común, ¿no, Humberto? O sea, en la gran mayoría de los casos ya sabemos qué vamos a comprar o ya pactamos, ¿no? Pero digo, Sí, puede dar el caso también de que te doy una cantidad, todavía no sé qué te voy a comprar. Sí, pero no, es que me gustó este mueble. Ya normalmente te dicen, te va a costar 15,000 pesos. Ah, ahí te va 10,000. Entonces ya tú puedes hacer la factura por 15,000 como PPD. Ya es ingreso. Ya es ingreso. Ya no es anticipo, claro. Porque si te dicen, oye, pues no es muy común que te diga, oye, me sobra lana, ahí te van 10,000 y luego vemos en qué lo gastamos, ¿no? Sí, digo, pero cuando pase eso, pues tienes que hacer un procedimiento, como los platicaban aquí, que había anticipos, que debes de emitir tu CFDI por el anticipo recibido, tu factura, tu primer factura. Obviamente la forma de pago es como te pagó. Después emitir el CFDI por el valor total de la operación. Digamos que esta factura la emites, te pagó 5,000, ¿sí? Aquí ya vale 10, ¿sí? Aquí la vas a emitir por 10,000 y tienes que, oye, pero así aquí hay 15 y el cliente solo te va a pagar 5. Entonces tienes que emitir una nota de egreso precisamente relacionada, ¿sí? A nuestra factura, diciéndole que aplica a la factura, perdón, no lo puedo borrar, pero esto no, es básicamente que aplica a la factura de los 10,000 pesos, ¿sí? Tu CFDI de egresos. Y relación, el CFDI por el total, aquí me lo dice, ¿sí? Precisamente. Y esta sí es importante que cuando le emitas, le relaciones la anterior, donde recibiste el anticipo. Entonces, ese es el procedimiento que debes de hacer. O sea, tienes tu factura de 5,000, luego usas el tipo de relación anticipos cuando haga la de 10,000 y se la vinculas a tu factura de 5,000 y haces tu nota de crédito para saldar la factura del total de la operación. La haces para poder tener ahí ya cuadrada tu parte financiera, ¿no? Y esta sí, siempre y cuando hagas este procedimiento que yo tenga entendido, Frank, la puedes deducir dentro de acumular dentro del mismo mes. No sé si es correcto, ok. Igual me quiero ir porque tenemos varias preguntitas, igual me quiero ir un poquito más en los temas. Digo, no es muy común el anticipo, pero aún tenemos, ¿sí? Dice anticipos, facturación aplicando el anticipo con remanente en la contraprestación, ¿no? Emisión del CFDI por el valor del anticipo, emisión del CFDI por el remanente de la contraprestación.
básicamente pues ya para que se mate y se hagan dos productos, facturas, ¿no? Dos documentos. Y aunque a lo mejor es servicio, no pasa nada. Cuando es producto es cuando puede pasar algo, ¿no? Se puede presentar en el caso donde el anticipo es mayor a la operación, dice, y aún quedará el remanente para facturas aplicaciones. ¿Sí? Un remanente ahí que nos queden cuando nos pagan de más. Y quiero finalizar con estas recomendaciones que por parte de Fran, de la Casa Hermanos Vázquez, Contadores Públicos, Cátedra SC, y nosotros aquí en Integra, para ir finalizando con... Aquí tenemos muchas promociones que me las voy a brincar, aunque luego me regañan, pero por los tiempos. Recuerden, cada mes tenemos muchas promociones para renovar tus sistemas, traerte de otra marca, incluso de Analiza, tenemos ya un video muy interesante, este software de Analiza, te da cómo te ve el SAT, ¿no? Y tenemos descuento este mes. Las recomendaciones. 7 recomendaciones con las que quiero ir finalizando, Frank, por los tiempos, y agradeciendo, antes contestándole una pregunta a Yasmín, que nos dice, cuando hay una factura en PPD de un mes anterior, es julio, pero ahorita en agosto nos devolvieron la mercancía, se efectúa el egreso por devolución de mercancía. De igual forma nos pagan el PPD, pero ya con la disminución de la devolución. Dice la disminución. ¿Es correcto elaborar el REP cancelando directamente el monto pagado en el mismo REP? Es decir, si eran 1,000 pesos en PPD, pero el egreso es de 200. Entonces el REP directamente cancela solo 800. Es que hablas de que generaste una devolución, ¿no? Ya esa devolución ya mató los 200 pesos. Ya tu red realmente va a ser por lo que te están pagando, ¿cierto, Frank? Por lo que ingresa, sí, por el flujo nada más. El red, recuerda, exclusivamente flujo. ¿Sí? O forma de extinción de las obligaciones. ¿Sí? Cualquier forma de extinción de obligación también aplica el red. Ok, perfecto. Entonces, pues aquí digo, básicamente el 1 dice, antes de emitir una factura, recabar los datos del cliente con su constancia, situación fiscal, y otros como el uso del CFDI, clave de productos o servicios sugeridos, ¿no? Que incluso, pues vuelvo a lo mismo, el uso, ¿sí? El uso es importante, y la clave de producto que lo vas a hacer. Y el tema de tu cliente, ¿cierto? Ya lo vimos que es regla que debe de llevar los estándares de alta vigentes en el SAT, los datos. En el 2 dice, todas las facturas emitidas como PPD en el método de pago, y por definir la forma de pago, no incluyen anticipos, ¿sí? No es para que no incluyan anticipos, ¿no? Todas las facturas emitirlas como PPD, pues lo que comentaba Frank, ¿no? Si no sabes cuándo te va a pagar, pues pone PPD, ¿no? ¿Para qué te metes en problemas? Si al rato andas cancelando y luego no te la aceptan. Al momento de recibir los cobros, expedir un REP, pues es recomendación. Ojalá proveedores de aquí que nos dijeron hace rato que no querían estén tomando el taller para que vean que es su obligación de que le pongamos el REP. Recabar en el mes los REP, complementos de pago de la proveeduría. Todo esto, vuelvo a lo mismo, son políticas. No simular una cancelación de un CFDI con una nota de crédito, que es lo que platicamos hace rato, ¿sí? Y aceptar la solicitud de cancelaciones en el buzón tributario, antes verificar realmente que estés de acuerdo, ¿no? Y por último, la 7, realizar relaciones de los CFDI correspondientes. Fran, ¿quieres aportar algo más? No, prácticamente nada más el tema de las premisas. Al final aquí en estas 7 premisas viene englobado gran parte de la charla. Siempre en cuestión de que el departamento de facturación hoy por hoy, el departamento administrativo de facturación juega un papel muy muy importante en las empresas. Debe de estar 100% capacitado y debe de estar revisando constantemente pues, todo lo que sucede tanto en los ingresos como en los egresos, y que estos cotejen exactamente pues con lo que tenemos en nuestros comprobantes fiscales, ¿no? Sí es una tarea que el SAT nos obliga a hacer, sí, que le estamos haciendo la chamba al SAT también, pero que es por nuestro bien, no cabe duda.
¿vale? Entonces, de esta parte sí, yo nada más cierro con eso. Tengan mucho cuidado con todos estos temas. Métanle tiempo a la cuestión administrativa y de facturación para que se eviten problemas posteriormente. Métanle políticas, anímense a meterle control interno, porque también todo este tipo de errores se van reduciendo conforme vamos metiendo cada vez más este tipo de controles para nuestras empresas, ¿vale? Entonces, pues de mi parte también agradecerte, Humberto, agradecerles a todos también la asistencia aquí a esta masterclass, y bueno, pues estaremos al pendiente. Si quieres ver el playlist completo, entra a la descripción del video.